Entonces vamos a ver ahora el iceberg de los objetos más buscados. Vi unas cositas aquí por encima y vamos a ver qué tan cliché es esto. O si habrá algo así más especial. No sé, algún invento nazi, alguna cosa de la hiperbórea, yo qué sé. Vamos a ver esto. El iceberg del día de hoy es uno que no he visto en la comunidad hispanohablante, ni en la inglesa, por lo que es algo totalmente fresco y nuevo, y fue un iceberg que realicé completamente desde cero. Les hablaré sobre los objetos, tesoros o reliquias más buscadas y deseadas de la historia. Primeramente, comentarles que el orden de este iceberg fue lo más difícil para realizar, ya que me enfoqué más que todo en el grado de reconocimiento del objeto. Ahora sí, espero se pongan cómodos y sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía ser un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y... Exactamente, entonces tenía como dos propiedades. Primero, convertía todo en oro y en segundo lugar, eso daba el elixir. Aunque bueno, supongo que eso también es la cuestión de las propiedades que le dieron en Harry Potter. Y que el único que la consiguió es Nicolas Flamel. Posiblemente, para lograr la inmortalidad. Durante muchos siglos, fue el objetivo más codiciado en la alquimia. Algo que me pareció muy curioso es que se le atribuye la capacidad de crear un clon de cualquier persona. La Copa Jules Rimet fue el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol hasta 1970. En esa edición, Brasil la ganó en propiedad al haber logrado el campeonato por tercera vez, como estipulaban las reglas. Pero yo no sabía esto. El que gane 3 veces el mundial se queda con el trofeo. Coño, Uruguay estuvo cerca, Uruguay estuvo cerca. Todo cambiaría en 1983, cuando fue robada desde la propia Confederación Brasileña de Fútbol, y muchas historias han surgido alrededor de ella. En primera instancia se determinó que la pieza había sido fundida para después ser vendida en lingotes de oro, aunque años más tarde surgió otra versión, en la que se aseguró que la pieza había sido mandada a robar por un coleccionista italiano y que éste la tendría como uno de sus valores más preciados, pero a día de hoy no se tiene ni idea de dónde está. Del Santo... Bueno, igual, es mejor el trofeo actual. Mira, el Santo Grial, estuvo en el nivel 1, Grial he hablado en más de una ocasión. Es el recipiente o copa usada por Jesucristo en la última cena, y dice la leyenda, que en el interior de la copa se contenía la sangre de Jesús, lo cual le otorgaba poderes mágicos a la persona que la poseyera. Bueno, esto es medio raro, Esto en realidad es una cosa medio pagana, porque claro, la última cena, se supone que el Santo Grial es la copa que utilizaron en la última cena, pero luego metieron esto de que tenía literal la sangre de Cristo, porque la recogieron con la copa durante la crucifixión, entonces eso ya es parte del invent. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial, por lo que su existencia es dudosa. Sin embargo, a día de hoy hay lugares que afirman poseer la copa, pero como les dije, no hay forma posible para lograr corroborar estas afirmaciones. Y bueno, se dice, es el mito más común, más corriente, más recurrente, que el Santo Grial terminó en Inglaterra, porque allí escapó José de Arimatea, el señor que le prestó la tumba a Cristo para que lo enterraran allí. El Arca de la Alianza o Arca del Pacto es un cofre de madera cubierto de oro descrito en la Biblia que, según el libro del Éxodo, contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. El arca tiene poderes aparentemente ¿Y cuántas copas tenés tú? ¿Cuántas coronas tenías tú, chamo? Esa es la pregunta. ¿Cuántas coronas tiene Brasil? No sé, poquitas. Mágicos, según la Biblia hebrea. En una de las historias, Cutico empiezan a hablar de State Night, de Fate, cuando hablamos del Santo Grial. Claro que sí. Pero ustedes están en un error. El Santo Grial es una copa, no es una copa, es un depósito de magia súper bizarro que toma forma de loli. El río Jordán dejó de fluir y se quedó completamente quieto mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el arca cruzaba el río. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a la batalla, donde los poderes del arca les ayudó a derrotar a sus enemigos. No se sabe qué pasó con el arca después de que los babilonios destruyeran el templo en el que estaba, siendo un gran misterio. No, pero se dice que también la robaron los egipcios antes del saqueo. Y no creo que salga la lanza, porque hay varias gente que dice que tiene la lanza. La Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar el por qué los... No, lo más probable es que el Arca de la Alianza haya sido fundida para saqueo, es material de saqueo. Eso lo agarraron, lo fundieron y se lo llevaron. Pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. Según la narración, toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía en una sola región.
Se dice, valoraba exactamente que los etíopes tenían el arca, pero parece que solo tienen las tablas. No tienen el cofre de oro. Y los habitantes decidieron construir una torre muy alta que alcanzara el cielo. Sin embargo, este acto de soberbia no fue bien visto por Dios, quien decidió confundir los idiomas de los constructores de la torre para que no pudieran comunicarse entre sí. Como resultado, se interrumpió la construcción y las personas se dispersaron por todo el mundo, dando origen a diferentes idiomas y culturas. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se... Sí, a la era y la sangre de la lanza del destino fue la que mató a Cristo, pero hay varios lugares que dicen que tienen la lanza. Entonces, estos son objetos más buscados y la lanza se supone que ya está encontrada. ¿Me entiendes? Suponía que se construyó la imponente torre, sin embargo, nada se encontró, y la falta de información fiable hacía casi imposible descifrar el enigma de la torre. Estamos ahora en el nivel 2. Ah, mira, sí está la lanza. El Arca de Noé es una famosa historia bíblica que se encuentra en el libro del Génesis. Según el relato, Dios decidió castigar a la humanidad por su maldad y corrupción, y eligió a Noé, un hombre justo, para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie de animales terrestres. Luego, comenzó un diluvio. Mira, estos son de los que creen que habían dinosaurios en el arca de Noé. Mira esta mierda. ¿Y unicornios hay por aquí? ¿Pero por qué este mundo está leyendo? Claro, ¿sabes lo que pasa? Raciel, que claro, hay grupos cristianos que son fundamentalistas. Entonces ellos creen que el Génesis es un texto que se tiene que leer literalmente. Entonces, cuando se descubrieron los dinosaurios, ellos tuvieron que arreglar la cuestión para llegar a la teoría de que habían dinosaurios en el jardín del Edén. Y bueno, supongo que creerán que no cabieron en el arca o no sé qué carajos. Diluvio catastrófico que duró 40 días y 40 noches. El arca flotó sobre las aguas mientras todo ser viviente fuera del arca pereció. A día de hoy no se sabe qué fue con los restos de esta arca, ya que después de que pasara la gran catástrofe, el arca acabaría asentándose en las montañas de Ararat, aunque el lugar no se precisa con mayor exactitud, y el misterio sigue vivo. Bueno, hay quien dice que el arca está en el monte Ararat. Hay una estructura extraña en forma de barco por allí. Entonces dicen que ese podría ser el arca de Noé. Pero no se sabe porque también esa es una zona en conflicto. Entonces no puede ir una expedición en condiciones. Y no creo que Turquía tampoco deje de hacerlo, porque el monte Ararat está en Turquía. Excalibur es el nombre más aceptado de la legendaria espada del rey Arturo, a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias. Ya, dame un segundito. Y Memo, ¿tú cómo interpretas el apocalipsis, la bestia, los sellos? Hay que entender que los apocalipsis es un género literario en sí mismo. Y son básicamente códigos y remembranzas y mensajes crípticos. Son como las pistas que daba los diarios de Gravity Falls. Entonces yo no lo considero un texto profético. Es más bien un texto que hace comentarios crípticos de lo que está pasando en ese contexto. Y que estaba pasando en el contexto del siglo I, que eran perseguidos los cristianos por el Imperio Romano. Y más o menos eso va. Bueno, mira, aquí está la gente desatada con el Fate Excalibur. Bla, 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 bla. Y básicamente eso. Ay. Entonces el dragón con 7 cabezas tiene 7 diademas y 7 blasfemias. No es canon. Es canon, pero es el Imperio Romano. ¿Acaso no te acuerdas que Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas? A lo largo de las numerosas versiones del mito. Según la leyenda, el joven Arturo fue el único capaz de extraer la espada de una piedra, lo cual demostraba que él era el verdadero rey destinado a gobernar. Posteriormente, rompió su espada en un combate, por lo que el mago Merlín le indicó llevarla al lago de la Dama Sexy, quien le ayudaría dándole una nueva. Ya allí, y claro, esto es una malinterpretación que se suele tener. La gente confunde Excalibur con la espada en la piedra, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la espada en la piedra y otra es Excalibur, que es la espada que le da a las damas del lago. ¿Cómo que se llamaba? Neume. No me acuerdo cómo se llama.
se le entregó a la poderosa Excalibur, que tiene un filo indestructible y una empuñadura adornada con joyas. Pasó mucho tiempo, y cuando Arturo estaba moribundo, ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada al estanque en el que habita la Dama del Lago. Nimue se llama, la Dama del Lago se llama Nimue. Que nunca más fue vuelta a ver, pero se dice que estaría por algún lugar sumergido de Europa. La lanza sagrada es el nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano, según un texto bíblico apócrifo, atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz, para asegurarse de que estaba sin vida. Se dice que el que la poseía era invencible y el que la perdía solo tenía un destino, pasar a la otra vida. Y dato curioso, a diferencia de Marvel, en la que el Capitán América y los defensores o los invasores sí combatieron contra nazis durante la Segunda Guerra, se dice en los cómics de DC que como los alemanes tenían la lanza del destino, eso creó una especie de supercampo de fuerza en Europa que impedía que Superman y los miembros de la Liga de la Sociedad de la Justicia, pudiera intervenir en la Segunda Guerra. Hay varios lugares que asumen ser poseedores de la lanza, pero ninguno es el verdadero, o por lo menos, no es posible de comprobar. El oro de Yamashita es una historia reciente. En la Segunda Guerra Mundial, el general Tomoyuki Yamashita consiguió grandes cantidades de oro al saquear Asia. Cuando Filipinas cayó en 1945, ordenó esconder su tesoro. Jamás dijo... Coño, Andrés. ¿Para qué tú... Mira lo que comenta este puerco. Yo conocí la lanza de Longinos por Vive Black. Sí que soy un cerdo. Buf. A nadie dónde lo enterró, pero en 1947 un filipino informó que tenía un mapa del tesoro que le robó a un japonés con unas coordenadas que nadie ha conseguido descifrar hasta la fecha. La fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad y la longevidad, es una legendaria fuente. Coño, conozco un Vive Black, pero por el nombre, yo no lo he visto. Vive Black es infancia, ay, qué asco, no, tampoco digas eso. Que supuestamente cura y devuelve la juventud a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas. Es normal que muchos lugares atribuyan que tienen un lugar conocido como la Fuente de la Juventud, ya que es una temática que siempre atraerá turistas. Sin embargo, ninguno a día de hoy se puede considerar como el verdadero, siendo una búsqueda sumamente compleja y casi imposible. Hemos bajado... Yo la conozco. ¿Quién no conoce Vive Black? Pandro también lo vio. Es que es eso, o sea, por favor. Yo conozco el nombre, pero yo no vi eso. Yo de ese tipo de cosas no he visto mucho, Porque que tampoco tiene mucha gracia. Hasta el nivel 3. El caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya a eso de 1124 a.C. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, acabaron con la vida de los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército. Aquella Troya se ubicaba en la actual Turquía, sin embargo, no se sabe si fue real o por el contrario, fue solo un mito, por lo que mucho menos... El caballo de Troya es inventado por Homero. Bueno, de hecho se dice que en realidad no era un caballo per se, sino que era un ariete, porque la palabra griega es más o menos parecida. Pero bueno, el punto es que si se quemó Troya, se quemó el caballo, pues. Y además que hay como 4 o 5 Troyas en las ruinas de la ciudad, entonces difícil que lo encuentren. No se sabe dónde podría estar a día de hoy el caballo, o lo que quede de él mismo. Los elementos de Jesús son reliquias sumamente buscadas. Acá incluiré la santa túnica, la prenda de vestir que portaba Jesús de Nazaret antes de ser crucificado. Concretamente, una túnica se trata de la parte más interior del ropaje que cubría el cuerpo y sobre la que se vestía otras prendas que eran las que quedaban a la vista. También está la corona de espinas, que fue colocada en la cabeza de Jesucristo durante los eventos previos a su crucifixión, como una burla hacia su proclamación como rey de los judíos. Por último, los clavos sagrados con los que Jesús fue crucificado son objeto de veneración entre algunos cristianos, en particular los católicos romanos y los ortodoxos orientales. De los clavos, Un huevo de Fabergé es un huevo de Pascua creado por Carl Fabergé y sus artesanos, para los... Oye, ¿verdad que sí? En los 90 la gente era muy friki con los huevos Fabergé. ¿Pero por qué esto era tan especial? Zares de Rusia, así como para algunos miembros de la nobleza y la burguesía industrial y financiera, entre los años 1885 y 1917. Actualmente, se cree que son 69 en total, y según varios historiadores y expertos en arte, estas piezas tienen un valor incalculable.
Desafortunadamente, después de la Revolución Rusa en 1917, Por eso mi mamá tenía uno de esos, pero obviamente era una imitación, pues era uno chiquito como ese tamaño y ahí metía que si monedas y cosas así, pues. Pero yo nunca entendí por qué esta gente... Bueno, hay un capítulo donde el jazzista ese que es amigo de Lisa se va a la ruina por romper huevos Fabergé. La mayoría de los huevos de Fabergé de la familia real rusa fueron confiscados o vendidos, y muchos de ellos desaparecieron o se dispersaron por todo el mundo. El Dorado es una legendaria ciudad o reino lleno de riquezas y tesoros que se creía existía en algún lugar de América del Sur durante la época de la conquista y exploración de América por parte de los europeos. Entre 1530 y 1650, más o menos, miles de europeos buscaron el Dorado en las selvas, llanuras, montañas y ríos de América del Sur, pero muchos de ellos perdieron la vida en el proceso. Realmente no hay ni una sola prueba que nos pueda indicar la veracidad de este relato, por lo que si existe o no, aún no se sabe. El Jardín del Edén es un concepto religioso y mitológico presente en el libro del Génesis. Según la narrativa bíblica, el Jardín del Edén fue el lugar donde Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por él. El relato bíblico describe el Jardín del Edén como un lugar de belleza y perfección, lleno de árboles frutales, ríos y una abundancia de vida. Se describe como un paraíso terrenal donde Adán y Eva vivían en armonía con Dios, la naturaleza y entre sí. La mayoría de los comentarios bíblicos afirman que el huerto del Edén estaba localizado en el Medio Oriente, en algún lugar cerca de donde hoy se encuentran los ríos Tigris y Eufrates. Sin embargo, no hay comentario bíblico, eso es literalmente lo que dice el pasaje, tú también, bro. forma de saber realmente dónde estuvo o si aún está. Llegamos al nivel... No, de hecho, ¿sabes qué? En el lore de la Divina Comedia, el Jardín del Edén está en América. Porque claro, hay un hueco que es donde cayó Satanás. Y más o menos por allí es por donde baja Dante hasta llegar al infierno. Y llega allí y conoce a Satanás. Luego sube y sale del otro lado de la tierra. Y en ese sitio es donde está el Jardín del Edén. Sí, exacto. Sí, mira. Mapa. Para ver. Mapa Divina Comedia. Divina Comedia. Sí, mira. ¿Ves? Pum. O no era el Jardín del Edén, o era el Purgatorio. Y creo que también los conquistadores creían que el Jardín del Edén estaba en América. Mira, aquí está. Bajan por aquí, se supone que este hueco está en Jerusalén. Y bajan, boom, 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 y le dan la vuelta al mundo, pum. Y se supone que en esta zona de aquí, que esto sería básicamente América, estaría, que es el Purgatorio y el Jardín del Edén. Que está, creo que en la cima o algo así por el estilo. Nivel 4. Y bueno, sí, también está en el equivalente a los Campos Elíseos, pero eso está, creo que antes de entrar al infierno. Creo que me lo dijo uno de ustedes. La tumba de Cleopatra. Los cráneos de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Ya tenemos lore de American Trench Crusade. ¿Te imaginas eso? Sin embargo, ninguno de los especímenes que fueron puestos a disposición para su estudio científico han sido autentificados como precolombinos. Hay quien los considera piezas de arte mexicano tal vez usadas en las iglesias como base para los crucifijos. Otros se aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias alienígenas, vestigios de la legendaria isla de Atlantis o del supuesto continente de Lemuria, e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra. Cuando el conquistador Alejandro Magno falleció en Babilonia no pudo descansar mucho. Se sabe que Ptolomeo robó su cuerpo mientras regresaba Y me cansé de recolectarlos en Ninja Gaiden. a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la antigüedad tardía. La tumba se desvalijó en varias ocasiones, el emperador Octavio Augusto le rompió la nariz, Pompeyo el Grande le robó la capa y Calígula saqueó su coraza. ¡Hombre! Tras la caída del Imperio Romano, se perdió completamente su pista. Ah, pero los emperadores sabían dónde estaba la tumba de Alejandro. El elixir de la vida, también conocido como elixir de la inmortalidad, es una legendaria poción que garantizaba la vida eterna. Fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas como remedio que curara todas las enfermedades y prolongar la vida eternamente. Bueno, pero esto no cuenta, ya lo pusiste en la piedra filosofal, bro, no recicles puntos. Se dice que se produce mediante la piedra filosofal, por lo que sin encontrar la misma, no es posible fabricar la sustancia.
La ubicación exacta de la tumba de Cleopatra, la famosa reina de Egipto, sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Cleopatra falleció en el año 30 a.C. y se cree que fue enterrada junto a su amante y aliado, Marco Antonio, en algún lugar de Alejandría, Egipto. A lo largo de los siglos, Ptolomeo no iba a esconder la tumba, claro, porque tendría que tenerla así, exacto, como un mausoleo o algo así para que lo vean y lo adoren. Y claro, sí, yo no creo que haya tumba de Cleopatra, porque Cleopatra se murió en la deshonra total, pues, cuando ya fue aplastada por Augusto. Entonces, ¿qué tumba va a tener Cleopatra? se han realizado numerosos intentos por encontrar la tumba de Cleopatra, pero ninguno ha tenido éxito definitivo. La ciudad de Alejandría, donde gobernó, ha experimentado cambios significativos en su paisaje debido a terremotos, construcciones y otras modificaciones urbanísticas, lo que ha dificultado aún más la búsqueda arqueológica. El oro de Moctezuma se refiere a los tesoros y riquezas que pertenecieron al emperador azteca Moctezuma II. Cuando el conquistador español Hernán Cortés y sus tropas llegaron a México en 1519, Moctezuma presentó a Cortés y su expedición con varios regalos, incluyendo objetos de oro, plata y piedras preciosas, como muestra de su riqueza y poder. A medida que la resistencia indígena y los enfrentamientos con los españoles aumentaron, muchos de estos tesoros fueron ocultados, enterrados o perdidos. Bueno, pero tú no sé, yo creí que esto era el oro que se cayó al lago, porque en la noche triste los españoles se fueron con todo el oro que pudieron cargar, pero claro, algunos se cayó en la escapada, en la huida, y se ahogó por el peso del oro, pues, y se quedó hundido en el fondo del lago. Yo creí que era ese el oro de Moctezuma. Aunque se llevaron grandes cantidades de oro y plata de México durante la conquista, se cree que mucho del mismo puede estar aún escondido en alguna parte del mencionado país. Y finalizamos con el nivel 5. Según la Biblia, Enoc y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin que fallecieran. La Biblia no da la respuesta específicamente de por qué sucedió esto, pero algunos especulan que fueron llevados en preparación para un papel en los últimos tiempos, posiblemente como los dos testigos de Apocalipsis. Pero, ¿qué pasó con sus cuerpos? ¿Están en alguna tumba? No, no están en ninguna tumba, ascendieron al cielo directo. Se supone que también eso le pasó más o menos a María, que ella como que no murió, ella se durmió un día y ¡pum! Para el cielo. De chill. Memo, la tumba de Cleopatra junto con Marco Antonio es mencionada por antiguos historiadores romanos. Ah, imagínate, entonces sí tiene tumba. Pero bueno, es eso, ¿dónde la van a encontrar, pues? Pues no se sabe realmente, sencillamente nadie volvió a ver a Enoc o a Elías, y nadie encontró sus cuerpos posteriormente. La campana del tiempo es un supuesto objeto tecnológico secreto de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según los relatos, Oye, ¿verdad que sí? En esa época donde los nazis inventaban platillos voladores y cosas así. este dispositivo supuestamente generaba campos de fuerza, antigravedad y energía en forma de radiación vórtice, y cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares, gelificando la sangre. No se sabe si realmente existió o no, pero se especula que la campana llegó a un país sudamericano pro-nazi. ¿Qué acaba de decir? No entiendo. ¿Esto sirve para viajar en el tiempo, para viajar en el espacio o para matar gente? Por otra parte, también se dice que fue llevada a Estados Unidos como parte de un trato. El anillo de Salomón es atribuido al rey israelita Salomón en tradiciones místicas. Hay escritos de cómo se percibió la Inmaculada Concepción de María. No, la Inmaculada Concepción es otra cosa. Eso es la dormición, que María no murió. O sea que está en Argentina, sí, está en Argentina la campana. La Argentina entonces. Medievales. Según se cuenta, Salomón recibió el anillo de un ángel enviado por Dios. El anillo estaba grabado con un sello o símbolo especial que le permitía controlar a los demonios, capturando 72 de ellos, y aparte le permitía comprender el lenguaje de los animales. Bueno, en efecto, con esto Salomón se convirtió en el primer maestro Pokémon. Capturó 72 demonios en una jarra. Se decía que el anillo de Salomón le otorgaba sabiduría y le permitía construir el templo de Jerusalén con la ayuda de los espíritus y demonios a su servicio. También se creía que el anillo tenía la capacidad de proteger a su portador de influencias malignas y enfermedades. No se tiene muy claro qué sucedió con el anillo y mucho menos, dónde está a día de hoy. La ubicación exacta de la tumba de Nefertiti, la famosa reina del antiguo Egipto, sigue siendo un enigma sin resolver. Algunas teorías sugieren que podría estar oculta en algún lugar aún por descubrir en
Esto lo veo más complicado porque Nefertiti era la esposa de Akenatón. Creo que ella era la mamá de Tutankamón y todo. Entonces, claro, donde esté la tumba de Akenatón estará la cerca de la de Nefertiti. En el Valle de los Reyes, donde hace poco se han encontrado dos momias, pudiendo pertenecer una de ellas a Nefertiti, pero nada ha sido confirmado. También se dice que la tumba de Tutankamón, el gran faraón egipcio, escondía otra estructura donde podría haber sido enterrada la mujer, pero con el paso del tiempo, la cámara ha sido extremadamente modificada, por lo que ya no está en su lugar. Sin embargo, la teoría más extraña que encontré fue que era tanta la belleza de Nefertiti, que después de su fallecimiento, un grupo de hombres fue por el cuerpo sin vida de la misma, para así realizar actos carnales con el mismo. Hombre, no lo digo que no a una bien fría. El santo prepucio se refiere a una reliquia religiosa que supuestamente contiene el prepucio de Jesucristo, ya que cuenta la Biblia que Jesús, como todo niño judío, fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, quedando aquel pedazo de piel separado del niño. La historia y veneración del santo prepucio se remontan a la Edad Media. Según las leyendas, el prepucio No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Coño, el santo prepucio. fue preservado y venerado en diferentes lugares de Europa. Se creía que poseía propiedades sagradas y se le atribuían milagros y poderes curativos. Durante siglos, varias iglesias y lugares religiosos afirmaron poseer la reliquia del santo prepucio, incluyendo la catedral de Chartres, en Francia, y el monasterio de Coulams, en Charroux, también en Francia. No jodas, franceses. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las reliquias del santo prepucio han desaparecido o se han perdido con el tiempo. Coño, ¿quién se va a robar el santo prepucio, bro? ¡Qué vaina! En 1900, el Vaticano emitió una declaración en la que prohibía la creación y veneración de reliquias relacionadas con el prepucio de Jesús. No jodas. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. No es lo más raro en cuanto a reliquias. Bueno, sí. Hay pelo, hay sangre, hay fibras del corazón, hay uñas. Creo que también dientes. Cualquier parte del cuerpo de un santo es se puede convertir en reliquia.